Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a la sesión del día de hoy. Bien, empecemos haciendo la consulta a los compañeros que el día de ayer hicieron laboratorio. ¿Cómo les fue, señorita Bustos, señor Aski? ¿Cómo estuvo esos laboratorios? Dije, buenos días. Sí, le hicimos normal todo, no tuvimos ninguna complicación. Ya, ¿cómo les fue con la respuesta que obtuvieron en el BNA? Ah, bueno, en el analizador de espectros vectoriales, creo que es, ¿no, Inge? En Sí, ese, la respuesta, bueno, nosotros hicimos la antena a 6 GHz, ¿no? ya. Pero la respuesta que nos dio fue a 6.13, me parece. O sea, 6.13. ¿Y cuál fue el ancho de banda? no me acuerdo, Inge. Bueno, sí tenemos las fotos, tiene mi compañera, pero no nos sabría complicarle, Inge. Las fotos tiene mi compañera. Ella que les explique. O sea que ya les pongo cero. No, pues dije, es que íbamos a hacer más luego el informe. Como nos dijo que teníamos una semana. Bien, bueno, lo importante es que vean ustedes, ¿sí? Lo que es simulación y lo que es ya las mediciones reales. Entonces, ustedes en mediciones reales vieron que tuvieron 6.13 GHz y ustedes diseñaron para 6 GHz, ¿sí? Entonces, hay una diferencia de 130 MHz de diferencia y eso fundamentalmente tiene dos razones que se puede analizar. La una, que puede ser por la implementación, es decir, pequeñas reducciones o mal impreso, puede ser una posibilidad, donde puede ser que se comieron poquísimo dentro de las antenas y por lo tanto eso hace que se desplace esa frecuencia. O la otra, simplemente que el simulador, la versión que ustedes utilizaron, está generando esa variación, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros trabajábamos, cuando yo estaba en Italia y trabajábamos con los simuladores, nosotros teníamos la versión 2, la versión 3, 3, 5, 4, la 5 y la 6. En esa época Designer había únicamente hasta la 6. Y hacíamos simulaciones en los 6 y los 6 nos daban resultados diferentes, no nos daban todos el mismo resultado, así habían variaciones, si yo ibas a 6, me daba el uno en 6, el otro en 5.95, el otro en 6.05. Entonces nosotros vimos que el ANSOP del 3.5 era el que más se acercaba a la realidad. Obviamente, para eso nosotros las antenas hacíamos este tipo de antenas no utilizando ácido, sino utilizando directamente la CNC que teníamos en el laboratorio, que eso era más preciso, donde utilizábamos diferentes tipos de brocas del orden de las micras para que pueda ser muy perfecto su sistema, ¿no? Entonces, todo eso genera diferencias a esas altas frecuencias. Si ustedes trabajaran, por ejemplo, a 800 o, por ejemplo, digamos a 600 MHz, de 600 MHz se va a desplazar a 610 MHz, apenas 10 MHz. Entonces, la diferencia va a ser proporcional, no va a ser tan alta. Entonces, ahí es cuando se ve que trabajar a altas frecuencias tiene mejor o se debe tener mayor precisión dentro del diseño como tal, ¿sí? Entonces, un poco para ir trabajando, ¿no? Entonces, me imagino que hoy día también están más estudiantes haciendo porque estamos 19, 2, 4, 6, 8, 9, 28, entonces me imagino que está otro grupo haciendo laboratorio el día de hoy, ¿sí? Entonces, esperemos ahí a ver cómo les va el día de hoy en el laboratorio. Bien. Vamos entonces el día de hoy a continuar con lo que son las antenas bicónicas, ¿sí? Donde una particularidad de la antena bicónica es la antena VUTAI como tal, que algún grupo lo está implementando, ¿sí? Entonces, vamos nosotros viendo cómo se genera o cómo se basa la antena bicónica, ¿sí? O cuál es el principio de funcionamiento que nos permite a nosotros poder hacer el diseño, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando una parte y la otra vamos a ir viendo en Balanis, ¿sí? En Balanis vamos a ir viendo el diseño. Bien.
Entonces, para esto, nosotros vamos a considerar el principio básico, que es tener antenas dipolos, ¿sí? Entonces, la antena dipolo de media longitud de onda, ya lo sabemos, esa antena trabaja teóricamente para una frecuencia determinada, ¿sí? Entonces aquí si nosotros trabajamos, tenemos esta antena dipolo que ya la sabemos manejar, conocemos sus valores y no hay problema, ¿no? Entonces aquí esta antena dipolo, sabemos que en términos frecuenciales, ¿sí?, va a trabajar a una frecuencia central como tal, ¿sí? Entonces, aquí si nosotros ponemos, tenemos nuestra frecuencia central y dependiendo, obviamente, de esta longitud que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, de esta longitud L que nosotros tenemos aquí, va a generarse aquí una respuesta de este tipo, muy pequeñita obviamente, a menos 10 dB, ¿sí? Donde obviamente vamos a generar aquí nuestro ancho de banda, ¿sí? Entonces, con los principios que hemos visto nosotros hasta el día de hoy, el objetivo de empezar a mezclar antenas, a combinar antenas, tiene dos aspectos fundamentales. El primero, controlar su ancho de banda y el segundo, controlar su diagrama de radiación, ¿sí? En arreglos de antenas y en phase array, nosotros ya lo comprobamos eso, que si nosotros generamos un arreglo, automáticamente controlamos su patrón de radiación. Mientras más elementos, la antena se vuelve más directiva como tal, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si cojo un phase array y hago que lleguen con retardos las ondas, entonces voy a tener una antena que se desplaza en ángulo de fase, ¿sí? Entonces eso ya lo vimos como tal, ¿no? Y entonces el otro análisis que va es el de jugar con los anchos de banda y generar antenas de diferentes frecuencias, o que sean dual, trial band, o generar antenas de banda larga, ¿sí? Entonces hay esos dos conceptos fundamentales que se hacen. Y eso obviamente con un complemento adicional que es la miniaturización de las antenas. El objetivo siempre cuando se diseña antenas es que las antenas sean lo más pequeñas posibles, ¿no es cierto? Hasta un cierto punto, porque cuando ya trabajamos en muy altas frecuencias, en cambio, ya que sea muy pequeña la antena no nos va a interesar. Específicamente, como ustedes ven, si yo voy a trabajar con antenas satelitales, utilizo en ese caso no una antena pequeñita, sino utilizo una antena, sí, una antena reflectora, sí, parabólica, que eso me permite, mientras más grande es la superficie, más voy a recibir en la antena receptora, ¿sí? Entonces, ese es el primer principio. Entonces, si nosotros jugamos con este análisis que estamos viendo aquí, ¿sí?, vamos a ver que si tengo esta antenita dipolo, ya sabemos que la antena dipolo tiene como patrón de radiación una antena omnidireccional, ¿sí? Entonces voy a irradiar de esta manera, voy a irradiar con mayor potencia en el plano horizontal y de ahí va a ir disminuyendo hasta que en el plano vertical voy a tener radiación cero. Acuérdense de ese, que es el patrón de radiación. Y obviamente aquí voy a tener la radiación hacia los dos lados porque no tengo ningún impedimento como tal. Esa es mi antena dipolo que la hemos estudiado nosotros. Ahora, cuando nosotros hacemos, ¿sí?, o queremos aumentar una banda acá, ¿sí?, lo que normalmente nosotros debemos hacer es generar otra antena para que me genere esa otra frecuencia, ¿sí? Y entonces eso se trabaja. Pero si nosotros queremos trabajar dentro de la misma fuente, lo que podemos hacer nosotros es generar una antena dipolo con otra dimensión, ¿sí?, pero le vamos a inclinar a esta antena,
¿sí? Le vamos a inclinar esta antenita, de tal manera que sea una antena dipolo, ¿sí? Que sea una antena dipolo, ¿de acuerdo? De una longitud L diferente. Entonces aquí nosotros vamos a tener, si lo veo desde este punto de vista, voy a tener aquí una longitud L1, ¿sí? Que si es más pequeña que este L, la frecuencia va a ser más grande. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista, ¿sí? Matemático, o desde el punto de vista de patrón de radiación, nosotros vamos a generar, si este L1 es menor, entonces aquí pongamos, sí, ¿no es cierto? L1 es menor que L, vamos a generar como patrón de radiación una respuesta de este tipo, ¿sí? ¿No es cierto? Que va a desviar su frecuencia a una frecuencia superior, ¿sí? Directamente. Entonces, si yo tengo, en este caso, esta antena dipolo verde que estoy poniéndole aquí, me va a generar una frecuencia de trabajo aquí, ¿de acuerdo? Pero lo que va a suceder en patrón de radiación, que es algo lógico, es que mi patrón de radiación ya no va a estar en el mismo ángulo anterior, sino que va a verse desviado hacia la parte superior. Es decir, en este caso, vamos a tener aquí una radiación hacia un ángulo inclinado en función de ese ángulo que estoy teniendo. Es decir, si yo tengo aquí un teta 1, mi ángulo de radiación va a cambiarse en función de ese teta 1 como tal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una antena, digamos que es una antena dipolo infinitesimal, donde tenemos aquí un seno de teta como ángulo de la antena base azul, la antena verde voy a tener un seno, ¿sí? De teta menos teta 1. De tal manera que cuando teta valga teta 1, voy a tener mayor radiación. Así de sencillo es el manejo de esto que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, con eso, si yo giro mi antenita, si le mantengo en el eje Z y voy girando hacia Y, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que va a alterar es la variación de teta como tal, ¿sí? Va a variar la variación de teta. Entonces, vamos a tener esta solución como tal, un seno de teta menos teta i. Teóricamente, si nosotros podríamos poner horizontal, el resultado debería darnos un coseno de teta, porque sería teta menos pi medio, que sería un coseno de teta como tal, ¿no? Eso sería, si es que yo, en lugar de tener un dipolo vertical, le convierto a un dipolo horizontal como tal, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro análisis en este punto que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que sucedería. Entonces, obviamente, cuando yo analizo ese patrón de radiación, si yo quiero tenerlo de esa manera, pues lo puedo trabajar y voy a tener dos patrones de radiación. Pero si el objetivo no es tener dos patrones de radiación, sino siempre tener el mismo patrón de radiación, lo que se hace es colocar una antena de la misma dimensión, pero con un ángulo menos teta i. De tal manera que vamos a tener nuestra radiación de esta frecuencia, ¿sí? Doble radiación, la una que viene hacia acá abajo y la otra que viene hacia acá arriba, ¿sí? De tal manera que al sumarse los dos patrones de radiación, me va a dar un patrón de radiación centrado acá, ¿sí? Porque ahí, ¿qué voy a tener? Voy a tener un seno de teta menos teta 1 más un seno de teta más teta 1, como tal, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es operar trigonométricamente con esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué nos dará teóricamente? Un seno de teta cos de teta 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por el otro lado, por aquí nos quedará más un cos de teta por un sen de teta 1. Y por acá, ¿qué nos quedará? Un sen de teta, ¿de acuerdo? Por cos de teta 1 menos un cos de teta por sen de teta 1. Entonces, esto de aquí, ¿qué hace? Se elimina, ¿sí? Y lo que nos queda es 2 cos de teta 1 seno de teta. Entonces, ¿qué vuelvo a tener? Vuelvo a tener este patrón de radiación centrado en esta dirección como máxima radiación,
¿cierto? Pero con una amplitud diferente que va a ser 2 coseno de teta 1, dependiendo de este ángulo que nosotros trabajemos. ¿Sí? Entonces, en función de eso, nosotros podemos generar, ¿sí?, un arreglo de antena, pero no separado, sino puesto en la misma posición, donde nosotros podemos tener esta primera configuración básica, donde tengo dos longitudes, L1 y L, lo que me genera dos frecuencias. Si esas frecuencias o estas longitudes están muy cercanas, el espectro frecuencial al combinar me va a dar una respuesta de este tipo. Es decir, yo voy a tener un ancho de banda mayor que va a hacer la combinación de sus anchos de banda individuales. ¿Sí? Si las longitudes son muy cercanas. Si las longitudes se distancian un poco, entonces en ese caso tendremos una frecuencia 1 y una frecuencia 2. Generemos entonces una antena dual band. ¿Sí? Entonces, repetimos, solamente con hacer esto que estamos nosotros explicando en pantalla, que es generar dos antenas dipolo de diferentes dimensiones, ¿sí? Si esas dimensiones están cercanas, vamos a generar una antena de banda larga, es decir, va a aumentar su banda de esta manera como lo estamos viendo en este gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si sus longitudes difieren un poco, voy a generar una antena dual band, obviamente con anchos de banda pequeños, ¿sí? Porque aquí no voy a ganar mucho en anchos de banda, van a ser los mismos anchos de banda de una antena dipolo, es decir, ancho de banda de 2% de banda como tal, ¿sí? En cambio, si es que esas longitudes las ponemos muy cercanas, entonces vamos a ganar en ancho de banda. Con este principio, nosotros podemos generar aquí no solamente dos elementos de antena, sino podemos generar más elementos de antena. Es decir, yo aquí puedo trabajar con otra longitud, aquí puedo trabajar con otra longitud, y de esa manera yo voy a tener ya no solo dos frecuencias, sino que puedo tener tres frecuencias ahí mismo. Entonces, al tener esas tres frecuencias, nosotros vamos a generar aquí una antena con tres bandas como tal. Y obviamente su ancho de banda va a ir aumentando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente, al tener siempre dos elementos, ¿sí?, por cada frecuencia, cuando tengo inclinado, lo único que hago es mantener el patrón de radiación horizontal, como lo vemos aquí, ¿sí?, aplicando este concepto matemático que nosotros ya lo vimos hace un momento, ¿sí? Entonces, con eso, yo puedo generar aquí un teta 1, puedo generar aquí un teta 2, y con cada uno de esos voy a ir generando. Y en función de estas longitudes, me va a ir dando teóricamente aquí longitudes diferentes, ¿no? Porque obviamente si yo calculo en un punto X, Y, Z, cada dipolo me va a trabajar, y aquí voy a tener, por ejemplo, que esto es igual, el campo eléctrico, a la sumatoria de 5 campos, el campo central, el campo 1, más el campo 3, o el campo 2, que van a ser estos que están aquí, y el campo 3 y el campo 4, que van a ser correspondientes a los otros dipolos, ¿sí? Entonces, al fin de cuentas, voy a tener esta solución matemática como tal. Entonces, la antena se vuelve una antena de banda larga. Obviamente, ¿puede hacer una antena trial band? Sí, pero es un poquito más complejo porque obviamente las longitudes que voy a manejar tienen que estar por o cercanas a ese lambda medios como tal, ¿sí? Entonces, nosotros llegamos a tener esta como una posibilidad de solución en este caso, ¿sí? Y si esto nosotros lo hacemos de manera infinita, ¿no es cierto? Entonces significa que yo voy a tener aquí mi antena dipolo, aquí pongo un elemento 1, ¿no es cierto? Aquí ponemos un elemento 2, un elemento 3, un elemento n. Entonces llega un momento dado en el que es más fácil, preferible,
rellenar todo esto. Como que nosotros tuviésemos aquí n elementos como tal, ¿sí? Entonces, ese es el principio de lo que se conoce como la antena de corbata de lazo, ¿sí? La antena Butai, que teóricamente se basa en tener aquí n elementos, sino que si ya tengo n elementos, una cantidad infinita de elementos, entonces esto estoy generando la posibilidad de tener aquí n frecuencias y por lo tanto su ancho de banda se hace bastante considerable, ¿sí? Entonces aquí teóricamente esto se basa en el principio de tener esta antena que va a ser la de frecuencia menor porque esta es la longitud mayor, ¿sí? Entonces este dipolito que tengo aquí, ¿sí? Es el que me va a generar esta frecuencia menor, ¿sí? No, esta es la frecuencia mayor, perdón, ¿sí? Porque esta es la longitud más pequeñita, viene acá. Y acá yo tengo esta longitud, que obviamente va a ser la mayor, que me va a generar la frecuencia menor, ¿sí? Y aquí yo tengo un ángulo teta con el que nosotros podemos calcular teóricamente, ¿sí? ¿Cuál será esa desviación de frecuencia o esa variación de frecuencia que nosotros queremos conseguir? Porque aquí tengo la longitud 1 y acá tengo la longitud 2, que me genera la longitud 1, la frecuencia mayor, y la longitud 2 me genera la frecuencia menor, ¿sí? Entonces con eso nosotros hacemos los cálculos respectivos y llegamos a obtener nuestra antena dipolo. Entonces en términos sencillos, si yo tengo aquí un F1 y este es un F2, ¿sí? Entonces el F1 está relacionado directamente con la longitud. Recuerden que la longitud 1 es igual o aproximadamente igual a lambda medios, ¿no es cierto? Y esto es igual a C sobre F. Aquí sería un lambda 1, C sobre 1 sobre 2. Entonces, esto teóricamente sería para nosotros, ¿sí? Nuestra relación de la longitud con respecto a la frecuencia 1. Y la longitud 2 será igual a lambda 2 sobre 2, y esto será igual a C sobre F2 dividido para 2, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos esta relación y obviamente F1 menos F2 será igual a mi ancho de banda, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros una relación entre L2 y L1, ¿no es cierto? Que L2, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí se forma un triángulo nada más, entonces L1 no es nada más que L2 multiplicado por el coseno del ángulo teta, ¿sí? Entonces, si yo quiero o conozco estas frecuencias, ¿sí? Que yo quiero tener, entonces con esas frecuencias puedo calcular las longitudes y en función de las longitudes puedo calcular cuál es este ángulo con el que nosotros vamos a variar en frecuencia, ¿sí? Obviamente acuérdense que estos son solamente cálculos aproximados como tal, ya una vez puesto en simulación tiene que cambiar, ¿sí? Obviamente la estructura que se va haciendo va a depender, ¿sí? Va a depender del tipo de frecuencia que nosotros estamos trabajando. Si yo trabajo a una frecuencia muy baja, si nosotros trabajamos a una frecuencia muy baja, ¿sí? La antena va a ser demasiado grande. Entonces, significará que todo esto tiene que ser conductor. Y si pongo todo eso conductor, va a ser bastante pesada su estructura. Por lo tanto, en ese caso, se regresa a trabajar con este tipo de rejilla, porque si yo ya tengo aquí estos elementos, estos conductores como tal, pocos, yo puedo garantizar con unos 3 o 4 tener el mismo ancho de banda que ponerlo directamente así como lo estamos haciendo, todo conductor. Si yo voy a altas frecuencias, en cambio, esta antena va a ser muy pequeña y si quiero poner aquí solamente elementos van a ser muy pequeños y pueden ser muy frágiles. Por lo tanto, ahí sí es preferible que nosotros tengamos este tipo de antena todo rellenado. Entonces vamos a encontrar antenas Butai para bajas frecuencias que únicamente utilizan un mallado y para altas frecuencias, en cambio, que utilizan toda la estructura. Para bajas frecuencias no necesitan soportarse en nada, basta su estructura para generar una antena Butai. Para altas frecuencias necesitan montarse sobre algo y por lo tanto esto se genera sobre una estructura micro, sobre una estructura dieléctrica. A bajas frecuencias no, ¿sí? Y entonces esto lo podemos ver
tranquilamente nosotros, ¿sí? Aquí, cuando nosotros vemos una antena Wutai, ¿sí? Entonces, si vemos antenas Wutai, ¿sí? Nosotros podemos ver, ¿sí? Antenas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tomar esta de aquí. Sí, aquí ustedes pueden ver. ¿Sí? Nos olvidamos un ratito lo de atrás nos olvidamos. Y vamos a ver aquí que tenemos una antena Wutai. ¿Sí? Aquí tengo una antena Wutai y aquí tengo otra antena Wutai. Tengo un arreglo de dos antenas Wutai como tal. ¿Sí? Donde aquí simplemente no tengo un dipolo central, sino tengo este tipo de estructura que por la condición me simula tener una antena Wutai. ¿Sí? Entonces esa es una posibilidad. La otra posibilidad es esto que está aquí. Aquí también tengo un arreglo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que tengo esta mi antena Wutai, ¿sí? Que simplemente no es nada más que un triangulito, que obviamente por el campo electromagnético hace que esto simule a tener todo esto con conductor, ¿sí? Entonces yo puedo generar únicamente este triangulito que ustedes están viendo aquí, y con eso ya tengo mi estructura. Aquí tengo, esta es una antenita de arreglo que tiene un reflector. Esto de acá es un reflector nada más pasivo que ya lo estudiaremos. Entonces, aquí tengo un arreglo de dos antenas con un reflector pasivo y esta se genera un arreglo de 4 elementos, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver las antenas típicas, que son estas que ustedes han de haber visto, son antenas Wutai, ¿sí? Que tienen esta configuración, como ustedes ven, no va en línea recta, sino que puede tener una curvatura, y esta curvatura simplemente hace que tengamos o simulemos las diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces, así nosotros generamos. Miren ahí, ustedes tienen una antena tipo Wutai, ¿de acuerdo? Donde tenemos aquí un dipolo, otro dipolo, ¿sí? Que esto obviamente me genera, si yo pongo aquí más elementos, simplemente garantizo el ancho de banda respectivo, ¿sí? A ver, déjenme ver aquí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una antena Wutai y aquí hay una especie de dieléctrico o material que me permite o que me ayuda. Pues como ven, ustedes tienen un montón de configuraciones de antenas Wutai como tal, ¿sí? Miren esta antena Wutai, ustedes pueden verla ahí, ¿sí? Entonces miren, aquí ha hecho una antena tipo Wutai, ¿sí? Donde tenemos la estructura que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Aquí es todo metal, ¿sí? Pero le da esta configuración, como ustedes ven, ¿sí? Un poco doblado a los lados, simplemente para mejorar la directividad como tal, ¿sí? Y aquí le ha puesto esta ventana que está ahí atrás, que no es nada más que un reflector. ¿Para qué sirve el reflector? Ya lo sabemos nosotros, es para que no irradie, ¿sí? Si yo lo pongo de esta manera, ¿sí? Y pongo acá atrás un plano conductor, significa que la antena va a radiar solamente hacia fuera de la pantalla y no hacia atrás de la pantalla. Para eso me sirve un reflector, ¿sí? Entonces, esas son las formas de generar las antenas Wutai como tal, ¿sí? Y obviamente si ya trabajo a altas frecuencias, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí? Estas estructuras, ¿sí? Bueno, estas son, este de aquí, por ejemplo, es una antena Wutai, ¿sí? Donde tenemos una antena normal Wutai, tengo aquí todo conductor, aquí tengo la señal en el cable coaxial y la referencia al otro elemento, ¿sí? Y este, en cambio, es una antena Wutai impresa, donde igual, aquí tengo mi antena, ¿sí? Impresa, aquí tengo mi señal y aquí tengo mi referencia, aquí debo tener una línea de transmisión a 50 ohms. Entonces, las dos tienen exactamente la misma función, con la diferencia que acá sí llego a tener el triángulo completo, acá no, ¿sí? Simplemente por garantizar esta línea de transmisión como tal, para que pueda coger toda la corriente como tal, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros, con este concepto básico elemental,
hemos generado el principio de una antena Butai, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver otro tipo de antena Butai que tiene, como ustedes ven, grafeno, que es un material que se está utilizando muchísimo en la actualidad. Sí, el grafeno se utiliza muchísimo en la actualidad como un material eléctrico. Y acá se pone un material conductor, que en este caso tenemos oro. ¿Sí? Tenemos nuestra antena Butai y aquí tenemos nuestra alimentación directa, que puede ser a través de cable coaxial directamente planteándolo aquí. ¿Sí? El grafeno tiene la ventaja de que es un material flexible. Entonces, en lugar de tener un material rígido como el FR4, podemos tener un material flexible y eso hace que pueda meterse directamente dentro de los celulares actuales. Y con la posibilidad de la tecnología futura, que es que el celular ya no se tenga tan grande como lo tenemos, sino sea un esfero y simplemente la pantalla se alargue. Entonces, en ese caso, la antena tiene que ser flexible como tal. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen la posibilidad de tener varias configuraciones de antenas Butai. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están viendo los que ya están viendo antenas Yagi, los que están diseñando, que tengo aquí una antena Yagi o una antena logarítmica utilizando Butai. Eso ya lo veremos conforme nosotros vamos a ir trabajando. ¿Sí? Aquí, como ustedes ven, tengo un arreglo de antenas Butai, ¿sí? En configuración logarítmica. ¿Sí? Igual, eso ya veremos qué es la configuración logarítmica y podemos trabajar. Ahí ustedes pueden ver que tenemos generado, ¿sí? Una antena Butai, aquí con las líneas de transmisión, aquí tengo señal y acá tengo referencia. Y obviamente los slots siempre sirven para dos cosas, la una para acoplamientos y la otra para aumentar la frecuencia de operación o el ancho de banda. Aunque una antena Butai, como ya lo hemos visto, va a aumentar su ancho de banda. Ahora no es que va a aumentar hasta donde querramos, porque corremos el riesgo de que si ponemos esto muy acá abajo, se puede convertir, en lugar de una antena Butai, ya se puede asemejar a una antena parche. Y en lugar de aumentar la banda, disminuye. ¿Sí? Entonces aquí consideramos esto con un ángulo máximo o que está comprendido hasta los 30 grados. Y teta, si lo considero 30 grados, voy a tener aquí 60 grados, ya es una antena bastante buena con ancho de banda. Si empiezo a aumentar o supero los 45 grados, en lugar de aumentar la banda, voy a disminuir la banda como tal. ¿Sí? Porque obviamente al aumentar esto, vamos a tener que la antena se va a hacer muy abierta y en lugar de generar una antena Butai, esto ya se está convirtiendo, si sigo aumentando en una antena parche. Y tener una antena parche, obviamente, es una antena con una baja banda. Entonces, esto nos funciona hasta un cierto ángulo como tal. ¿Sí? Ahora, esta parte teórica también la ha desarrollado Balanis, ¿sí? En el capítulo 9 del libro que nosotros utilizamos, donde tenemos las antenas de banda larga. Entonces, aquí justamente nos trabaja con este principio que nosotros estamos haciendo, sino que en lugar de tener un dipolo, ¿sí? Lo que hace es generar una antena, ¿sí? Con varios elementos, pero alrededor de un cono. Lo que hace que en lugar de tener la antena Butai como tal plana, tenemos una antena Butai cónica, ¿sí? Y esta antena botacónica no es nada más, o se llama nada más que una antena bicónica, ¿sí? Porque aquí lo único que es, esto se llama una intermediate BW, ¿sí? ¿De acuerdo? Que lo que hace es aumentar el ancho de banda, por lo que tenemos aquí todos estos elementos como tal. Y con eso también controlamos nuestro ancho, nuestro patrón de radiación, ¿sí? Entonces, dentro de este principio que estamos viendo, nosotros podemos tener, como les decimos, la antena Butai planar, la antena bicónica, una antena que se llama taperet, que en lugar de tener aquí directamente un cono, genera una esfera en la parte superior, ¿sí? Y entonces a esta antena se le llama una antena taperet. Y la otra que es generar una antena hemispherical, ¿sí? Que es una antena de una banda ancha considerable, porque aquí lo que vamos a tener es múltiples dipolos, teóricamente hablando, ¿sí? Y esos dipolos generan una banda mayor, ¿sí? Entonces, así se trabaja en términos de geometría. Y obviamente podemos, con el principio que ya vimos nosotros en monopolos,
si yo tengo un monopolo, yo puedo trabajar aquí no necesariamente con una bicónica, sino con una antena cónica monopolo, o con una Tapered monopolo, o con una antena hemisférica monopolo. Es decir, acá, si yo regreso acá, ¿sí? Yo puedo, aquí en la parte inferior, colocar simplemente un plano conductor, ¿sí? Y con eso yo genero una antena, ¿sí? Una antena Butai monopolo. Obviamente la radiación al hacer eso ya no voy a tener en la parte inferior porque tengo ese conductor, sino únicamente esto se concentrará en la parte superior. Esa es la diferencia cuando tenemos este tipo de análisis como tal, ¿sí? Entonces aquí podemos ver. Déjeme ver si conseguimos una antena Butai monopolo. Este de aquí podríamos llamarle una antena Butai monopolo. Miren, aquí tenemos la antena Butai, ¿no es cierto? Aquí baja la línea de transmisión y aquí está el material conductor. ¿Sí? Entonces tenemos ese tipo de antena monopolo. Y obviamente por el SWR que estamos viendo ahí, su ancho de banda es bastante amplio. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos ese principio, ¿sí? Otra de las ventajas que tenemos cuando hacemos este tipo de antenas es que nosotros podemos poner una capa, un triángulo en la capa superior y el otro triángulo en la capa inferior, para que no tengamos esto de aquí, ¿no? Tener las dos en la capa superior. Es decir, vamos a tener nosotros ahí que en la capa superior ponemos una antena con la línea de transmisión y en la capa inferior ponemos el otro elemento con la línea de transmisión. Entonces acá simplemente viene el conectorcito, se conecta acá el uno y acá el otro y con eso tenemos nuestra antena. Es otro tipo de antena de este tipo Butai. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es la antena Butai, vamos a dejar eso un ratito, la cónica, y vamos a ir a la antena Butai, como yo les decía. Balanis ha desarrollado, ¿sí? Cuando se trabaja con este tipo de hoja triangular, que es el principio de la antena Butai, ¿sí? Donde tenemos aquí una antena monopolo, donde tengo señal y referencia. Aquí tengo el Butai tradicional y aquí tengo un Butai cableado como tal, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que tengo un triángulo en la parte superior, un triángulo inclinado y otro triángulo inclinado superior e inferior que me generan un ancho de banda considerable. Esta antena lo que hace es generarme una antena de banda, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que aquí hay una estructura que se puede utilizar, ¿sí? Donde tenemos conductor, dieléctrico, dieléctrico, ¿no? Ya son estructuras específicas, ¿sí? Entonces miren aquí, esta es una antena que la ha desarrollado con un algoritmo básico simple, Balanis, donde nosotros tenemos aquí un ancho externo, un ancho interno, una longitud de la antena Butai. Y aquí tenemos las dos líneas de transmisión, una y dos. ¿Sí? Y aquí al final está poniendo un acoplamiento a través de un balón que se llama, que son dos stubs, un stub superior y un stub inferior. ¿Sí? Que lo que hace es simplemente acoplarme. Y la ventaja de esto es que, como ustedes ven, en este acoplamiento tengo la parte inferior como conductor en la parte inferior acá. Y aquí nosotros tenemos directo una sola alimentación a mi sistema. Y en la parte inferior tengo el conductor. ¿Sí? Entonces nosotros podemos trabajarlo de esa manera. Y aquí lo que hace, o lo que ha determinado Balanis es un algoritmo de diseño. ¿Sí? Obviamente estos son ecuaciones numéricas nada más, donde nos da que nosotros tenemos aquí una frecuencia de resonancia de esta antena que es igual a 1 sobre 2 la raíz de la permitividad de reflexión, la permitividad eléctrica efectiva,
por este L que nosotros tenemos aquí. Este es L, esta longitud de acá. Entonces, esta longitud de aquí va a ser L, esto es L medios. ¿Sí? Y por 1.152 sobre RT, donde este RT es igual a esta ecuación matemática, ¿sí? L sobre 2 por W más 2 delta L, ¿sí? Donde este delta L sobre el H está dado por esta expresión matemática que vemos aquí, donde aquí hay una permitividad efectiva, que es la que está planteándose aquí acá, que es igual a esta ecuación matemática. Y este WI que tenemos acá es igual a W más WC sobre 2. Es decir, este W más este WC sobre 2, un valor promedio. Y con eso diseña. Entonces, miren, ahí hay una foto de este tipo de antena. Y aquí tenemos un espectro frecuencial que, por ejemplo, está yendo desde los 6.5 GHz hasta los, digamos, 8.5 GHz o quizá hasta los 9 GHz como tal, ¿sí? Entonces, un ancho de banda muy amplio. Si va desde 6.5 hasta 9, estamos hablando de un ancho de banda de 2.5 GHz. Un ancho de banda bastante considerable, ¿sí? Y aquí tenemos el patrón de radiación. Como ustedes ven, en la antena Butai prácticamente no afecta el patrón de radiación. Tenemos radiación en los dos lados, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un algoritmo matemático, teóricamente, que nos permite diseñar. Esto es, cuando hacemos, o esto lo ha encontrado él, para una antena, ¿sí? Que está sobre un material plástico dieléctrico, ¿sí? Bastante pequeño, ¿sí? A una frecuencia de 7.66 GHz. Entonces, aquí, miren, trabaja con esta estructura, donde aquí nosotros obtiene este tipo de dieléctricos, ¿sí? Tiene silicón nítrido y acá tiene Rogers. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el espesor también es pequeñísimo porque es 0.128 y acá tiene 0.0007 milímetros. Una permitividad de 7 y una permitividad de 3. Entonces, en función de eso, él obtiene esta ecuación matemática, ¿sí? Bien. ¿Qué es el trabajo que ustedes tienen que hacer en función de esto que estamos nosotros estudiando? ¿Sí? Ustedes van a tener que simular, ¿sí? El trabajo que tienen que hacer como el primer trabajo de este parcial. Ya dijimos que esto va a ser un trabajo bastante pesado. Todas las clases o todas las semanas vamos a tener antenas que hacer. La primera antena que ustedes tienen que hacer es una antena Butai. Cada grupo, esto lo van a hacer por grupos, ¿sí? Van a generar una antena Butai. Déjenme ver si me permite generar aquí grupos o si estaba hecho para grupos esto. Entonces esto lo vamos a hacer, ya estamos en enero 2022, un año más viejo. Desde hoy día hasta el día jueves. El día jueves que es 6. ¿Sí? Entonces, esto van a hacerlo en grupos. ¿Sí? Y el día jueves vamos a ir revisando estas antenitas. ¿Sí? Queda abierta a ustedes, ¿sí? La posibilidad de hacerlo como está aquí. Es decir, en la capa superior una parte de la antena, en la capa inferior la otra parte de la antena, ¿sí? O hacerlo en una sola capa, señal y referencia. En ese caso solamente tendríamos dieléctrico y señal. No tendríamos, como en el otro caso, señal, dieléctrico, señal, ¿sí? Si no tendríamos solamente dieléctrico, señal, ¿sí? Entonces, en función de eso, ustedes van a trabajar esta hora que nos queda, ¿sí? Y el día jueves presentan ustedes sus antenas, ¿no? Entonces hay dos posibilidades. La primera, o varias posibilidades, ustedes la definen, esta de aquí, ¿sí? Inclusive pueden tomar
como ejemplo este que está aquí, considerando si es que es FR4, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen una printed Butai antena, veamos. Es esta misma. Aquí miren, tenemos otra antena, ¿sí? Donde miren que en la una capa tenemos esta estructura con un acoplamiento y en la otra capa tenemos simplemente la otra parte con ground como tal, ¿sí? Entonces tienen esa otra posibilidad de trabajar, ¿sí? Ustedes vean que hay bastantes configuraciones, ¿sí? Que hay otra antena Butai, ¿sí? Donde tenemos diferentes tipos de implementación, ¿no? Pues como ustedes ven, hay diferentes configuraciones de antenas Butai. ¿Sí? Con el grupo, dividir en esta hora cuál hace. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de antena. Esta no está con muy buen ancho de banda, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que acá tengo en la una capa la antena directamente conectada, en la otra capa está triángulo con esta línea de transmisión y aquí conectada. Sin embargo, aquí el ancho de banda no es lo suficientemente grande, es decir, no es una antena efectiva en términos de ancho de banda como tal, ¿sí? Entonces repetimos, ahí ustedes tienen la posibilidad de generar estas antenitas como tal, ¿no? Tienen esta de acá también, que es algo interesante. Sí, es un slotted ¿Y, Butai antena. Dígame. cuántos lambdas es de separación que tienen esas antenas? Entre ¿Cuánto qué? ¿cuánto de separación tienen esas antenas? La distancia que hay entre antena a antena, no sé si me explico. Sí, 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 usted me está diciendo cuánto es la separación de los dos triángulos. Sí, exacto. Esta separación de aquí. Sí, sí, ¿Ya? sí. Esta separación normalmente tiene que estar, como usted le ve, en términos de la línea de transmisión. Si la línea de transmisión es de 3 milímetros, aquí separo 3 milímetros, ¿sí? Por eso es que normalmente es preferible tener conductor dieléctrico conductor para que ya estén separados por el material dieléctrico y no tengamos problemas de esa separación, ¿sí? Si aquí yo le pongo una distancia mayor, no voy a tener muchas complicaciones, ¿sí? O sea, sí se puede trabajar. Lo mínimo sería tener al menos una línea de transmisión de separación. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, por favor, este momento registren la asistencia para tomarles y de ahí se quedan ustedes trabajando en grupos, ¿sí? Para poder generar su antena, ¿sí? Su antenita Butai, ¿sí? Que tiene que ser obviamente a frecuencias altas para que la puedan hacer con tecnología microstrip, ¿sí? Solamente esto es a nivel de simulación lo que van a hacer ustedes. Inge, disculpe. Dígame. ¿La frecuencia elegimos nosotros? Sí, ustedes la eligen. Con que no vayan y copien lo que han hecho el semestre anterior, sino ustedes mismos se pongan a hacer, suficiente. Bien. Registremos entonces la asistencia, por favor, jóvenes. Vamos a ver si el señor Mayorga ya puso asistencia. Estoy en eso, Inge. Está viendo en internet. Ya va. Sí, da usted. A ver, ¿a quiénes les tocaba hoy día?
Martes 4 de enero, Auquilla y Villa Cres. Ya. Vamos a darle chance a Mayorga para que registre, que siempre le gusta que le tomen asistencia. A ver, Auquilla. Bustos sí está, Cabrera no existe. Sí, Wambo, ¿por qué no pone la asistencia? Sí, puse justo ahorita, acabé de poner Inge. De verdad. Guaitara. Yo también dije, justo ahorita le puse en asistencia. Villa Cres. Ya. Listo, muchachos. Entonces, vamos a quedarnos como clase teórica esta parte de aquí. Y ustedes van a continuar. Si quieren, se quedan aquí en la sesión. Si no, arman sus propias sesiones. Lo importante es que trabajen en este momento en grupo. ¿De acuerdo? Y puedan generar su antena. Sí, por favor, señor Wambo, póngales en el grupo que esté ahí la señorita el señor Auquiza y la señorita Villacres. Póngales que por favor tienen que hacer la antena hasta el día jueves, la antena Butay, para que puedan trabajar igual. Listo, Inge, ya comunico en el grupo. Sí, colóquele, por favor. Con eso, entonces, muchachos, el día jueves, ¿sí? Para revisar las antenas que ustedes han hecho y continuar viendo esto que es las antenas bicónicas. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el día jueves, jóvenes. Que tengan un excelente día. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, ingeniero. Inge,